Buenas noches. Vamos a hablar sobre un poco de comentar el caso sobre Viernes Negro, donde vamos a hacer la integración del problema y cómo esto se relaciona con supply chain. Entonces, Bueno, pues vamos a ver cómo es el contexto. Pues aquí la empresa está ubicada en esta parte de acá y hay un problema realmente en diferentes partes de la empresa y uno de ellos es pues que se quedó estancado la salida de los camiones de los vehículos debido a que hubo un problema en el sistema de información ya que se cayó. Entonces aquí encontramos, este es un problema y el otro problema radica en esto, en que, pues, primero de todo, ellos no diferencian entre supply chain y ERP y las personas la comunicación se está haciendo directa entre los diferentes departamentos. lo que pasa es que cuando digamos, esto le pasa a muchas empresas que cuando adquieren un programa de ERP para el manejo de toda su información, basan toda su confianza en esos sistemas y creen que ya todo, o sea, todo el supply, todo lo que hay que manejar se encuentra ahí. Y entonces en el momento en que se llega a caer el sistema, como en este caso cayó, quedan bloqueados, o sea, ya la empresa no puede hacer nada. Entonces hacíamos un poco la analogía, nosotros, digamos, en la actualidad, de cómo nos hemos nosotros centrado tanto en el manejo del computador, que cuando no tenemos computador somos unos completos inútiles, ya no sabemos hacer nada. Entonces es cómo vamos a ver, cómo vamos a analizar esto que le pasa a muchas empresas y cómo se puede dar, digamos, solución o al menos planes alternos para evitar quedarnos bloqueados. Entonces vemos aquí un poco sobre lo que nos hablaba un poco Valeria, sobre los dos tipos de problemas, o sea, los estancamientos, el estancamiento real, que prácticamente se halla aquí, que es donde el sistema está bloqueado, y donde se está olvidando que es esta parte, que es la parte fundamental donde en sí, o sea, es donde se está afectando al cliente, pero ahí no radica el problema con la que estamos pasando. O sea, no radica el problema, no significa que no tengamos problema ahí, sino que no estamos estancados en esa parte estamos prácticamente, es un estancamiento como, o sea, no es un estancamiento físico, sino, sí, o sea, de pensamiento, intelectual, en el sentido de que creemos que estamos bloqueados aquí, pero no es aquí, estamos bastante bloqueados aquí, entonces no sabemos, no vemos el por qué entonces la empresa está estancada. Entonces vamos a hablar un poco de qué se puede solucionar un poco con la parte de los sistemas, con el ERP, qué planes alternos se puede tener, y posteriormente vamos a explicar esta parte de acá. Entonces vamos a hablar un poco sobre la parte del ERP. Bueno, el ERP, pues como muchos de los libros hablan, hace parte de una base central que comunica y se interactúa entre diferentes departamentos con aplicaciones que guardan información de cada uno de ellos. Como tenemos el departamento de ventas, que tiene una aplicación de ventas y envíos, el de finanzas, con una aplicación de finanzas, y así sucesivamente todos con producción, almacenaje, en la parte de recursos humanos, que pues ahí es donde vemos la interacción entre las personas, el transporte con un TMS que se puede fortalecer y los clientes con un CRM. Exacto. Digamos, lo del CRM, el TMS no hace parte del ERP, es una parte, es un complemento que forma el ERP2, pero pues es un poco lo que centrábamos. Listo. Entonces, digamos, cuando se nos cae el sistema, ¿qué podemos hacer? Entonces, cuando se nos cae el sistema, digamos, nosotros podemos tener varios planes alternativos para, digamos, para evitar de que la información se nos vaya a caer. Entonces, una de las cosas que se debe realizar es el fortalecimiento del backup, en el cual se puede almacenar la información en varios discos duros con el fin de que la información no se concentre en un solo lado, perdón, y cuando falle uno, pues no se vaya a perder la información. Otras cosas que existen de soluciones es esos servidores en línea en los cuales podemos guardar nuestra información a través de Internet. También está la de los dispositivos inalámbricos que durante el momento que se cae el sistema guardan esa información ahí y apenas vuelva a entrar ese sistema en vigencia, entonces se conecta al computador, al sistema y y llega la información actualizada de lo que se grabó durante ese lapso de tiempo que estuvo
la empresa sin el sistema de información. Otro que habíamos hecho, otras posibles soluciones es como tener a más de una persona que esté capacitada para todo el manejo del ERP, para que, digamos, en este caso falte esa persona, como que no dependamos solo de ella, sino que hay una persona que tenga conocimiento. Además del fortalecimiento del backup, se debe tener un adecuado mantenimiento y actualización frecuente. O sea, un backup no sirve de nada si no está actualizado, sería una pérdida de tiempo. Entonces tenemos que verificar de que esto se encuentra actualizado, perdón. Un control estricto es de que, como la información importante de la empresa está ahí, debemos hacer un control para verificar de que la información esté adecuada, actualizada, y podamos contar con ella en el caso de que falle el sistema central. Y el segundo, las capacitaciones simulacros, es de qué hacer, de cómo actuar, sin sistemas de información. Prácticamente es como mostrar a la empresa que, aunque a pesar de que se hizo una inversión en un ERP para facilitar y ser un poco más eficientes, por decirlo así, en el desempeño de las actividades, no nos vuelva brutos, no nos vuelva ineficientes, porque el momento en que se llega a caer no vamos a quedar estancados, que es lo que está pasando con la empresa. Entonces, una de las cosas de cómo lo que se debe analizar un poco en esta parte es todo lo que vamos en torno a explicar. Una de las cosas que nos decía Valeria era eso, digamos, tener, digamos, esos dispositivos inalámbricos que guardan la información temporalmente, pero podemos seguir operando, y aunque, digamos, en el sistema no se esté registrando toda la información, pues se almacenan estos dispositivos que posteriormente se conectarán pues al sistema cuando ya se recupere y no tenga que interrumpir las actividades. Entonces esto era un poco, digamos, la parte de la interpretación de la supply chain que tenemos que diferenciar. Entonces, la diferenciación entre logística y supply chain. Entonces, ¿qué podemos entender, Valeria, como logística? Bueno, entonces en EP encontramos que son, entre logística y supply chain, la logística es simplemente el control de los movimientos que se hacen dentro de la empresa desde que la materia prima llega a las instalaciones hasta que el producto final se lleva al cliente. Todos los movimientos que se realizan dentro de la empresa se conoce como logística, saber en qué momento, cómo, cuándo, por qué se hacen ese tipo de movimientos. Y ya supply chain se mira desde coordinar y planear los diferentes acontecimientos que se presentan dentro de la empresa. Exacto, entonces, digamos, en la parte de los supply chain habíamos identificado un gráfico en el cual vemos como que toda la estructura, digamos, de la empresa. Entonces aquí en esa parte encontramos en sí la empresa, que, digamos, está delegado por las tres principales ramas, que es producción, mercadeo y compras. Esta parte de acá es la parte de los proveedores, la red de proveedores, y esta es la red de distribución. Entonces lo que manejamos en una supply chain es toda la red en la cual se debe tener como una estrategia en la cual toda la cadena se integre. Y cuando tenemos solucionado este problema, o sea, cuando tenemos esta integración, es más fácil responder a muchos de los problemas o muchas de las situaciones adversas que nos pueden presentar. En este caso, que nos caiga el sistema. Si nosotros tenemos un buen manejo de la supply chain, vamos a poder, digamos, ya hablar con los proveedores, por ejemplo, de entrar como en una serie de planes alternos de qué hacer cuando se nos caiga el sistema, cómo después, digamos, cómo podemos seguir operando y que posteriormente los datos puedan ser actualizados cuando el sistema se recupere, pero no quedarnos bloqueados, como pasa aquí en el caso de que había unos camiones de materia prima y que no podían ser ingresados porque sencillamente no había sistema. Entonces esto también tiene que ver mucho en la integración con la cadena de suministros, que es muy importante. Y otra parte de lo que habíamos hablado era en la red de distribución. Igualmente, si nosotros tenemos las alianzas con nuestros clientes y tenemos ese tipo de coordinación, podemos sencillamente usar lo que habíamos hablado ahorita, esos dispositivos alternos con el fin de gestionar las operaciones y no incumplir con ellos, y simplemente esperar cuando se pueda volver a recuperar el sistema, poder actuar. ¿Por qué? Porque estos sistemas de información tienden o sea, son máquinas, o sea, son sistemas que la probabilidad de que se caigan o que se puedan dañar, o sea, es grande, a pesar de todo. Entonces no podemos confiarnos ciegamente en que todo nuestro proceso se centre en eso y que sencillamente al momento que nos caiga, pues quedemos bloqueados.